Saludos y sé muy bienvenida o bienvenido a esta experiencia que hoy compartiremos. Se trata de un testimonio registrado en la Near Death Experience Foundation y hace referencia a lo que vive quien llamaremos Michael H. Él lo cuenta a sus 53 años de edad, pero sin embargo la experiencia la vive a sus 16 años. Una experiencia en la cual se dan una serie de factores interesantísimos y muy particulares, pero que a la vez suelen ocurrir mucho y que son muy importantes y que tienen que ver básicamente con la percepción del ambiente, mientras esto biológicamente es absolutamente imposible. Es una experiencia en la cual en la primera de 4 operaciones de una rodilla sufre un repentino paro cardíaco y en la etapa de recuperación, en la reanimación cardíaca, él puede percibir cosas que son absolutamente imposibles. Es una experiencia que para él es, como imaginaremos ya, profundamente transformadora y en la cual él es consciente de una realidad que es incluso mucho más real y más gratificante que cualquier cosa que haya en la vida presente para nosotros, digamos, la vida terrenal, material, humana. Es una excelente forma de entender lo que realmente siente alguien en estas situaciones de muerte física, y estos casos en los cuales la persona da testimonio luego de recuperarse constituyen sin duda alguna una buena manera de compartir con las personas que están pasando tal vez por un mal momento, por la partida de un ser amado quizá, una nueva óptica, darles una posibilidad de una nueva óptica, una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa el paso desde lo que entendemos como el mundo físico hacia esa otra etapa que llamaríamos el paso al reino espiritual, al lado eterno de la realidad, la cual pensemos que justamente por ser un reino imperecedero, si lo entendemos desde ese ángulo, diríamos que es la vida real, porque ésta tiene fin y está atada a los procesos materiales, y esa otra trasciende estos hechos y podríamos pensar que en realidad es la base de esta vida física. Teniendo eso en mente, tal vez podremos comprender que, como ya hemos dicho en algún momento en el canal, no es que esa vida tenga cosas muy similares a la nuestra actual, sino que esta vida en realidad es la que tiene cosas similares a las que hay en otra vida eterna que precede a esta física. La cuestión sería entonces, obviamente, lógicamente, al revés. Esta vida tiene similitud con la vida base, que es la imperecedera. Es algo para plantearse y que seguramente trataremos en profundidad no dentro de mucho. Esto de ver al otro lado casas, ciudades, pueblos, incluso tecnología, cosas que realmente nos parecen absolutamente absurdas y en cierta forma es completamente comprensible, completamente entendible, porque son cosas que realmente cuestan mucho entender si no las vemos desde el ángulo correcto. Y hablando de esto de las tecnologías, podemos incluir tecnologías actuales en algunos casos de lo que cuentan que ven al otro lado, tecnologías actuales en tiempos en los que ni siquiera existían, y hoy viendo esos textos, esas experiencias de otras épocas, podemos entender que eran dispositivos que en nuestros tiempos tenemos, dándose en relatos, por ejemplo, que tienen datación tal vez de la década del 30 del siglo pasado y cosas así. Sería muy interesante y nos hará pensar mucho, y ya todo esto lo iremos viendo. Ahora sí, sin más, vamos directamente a lo que nos cuenta el señor Michael. Él nos dice que tuvo su experiencia cercana a la muerte durante una operación, como ya hemos dicho, cuando él tenía 16 años de edad. Ahora teniendo 53 años, lo que ocurrió, él dice que está fresco como el primer día, son cosas que obviamente quedan totalmente marcadas a fuego y no se borran. Es como si todo hubiera ocurrido ayer, en sus propias palabras.
Todo esto sucede durante la primera de lo que terminaron siendo 4 operaciones de una rodilla que ha tenido hasta este momento. Él cuenta que, como es absolutamente normal, a esa edad él no tenía en su mente otras cosas que lo que sería, por ejemplo, la práctica de deportes. Era un chico muy aplicado en todo lo que tenía que ver lo deportivo. Comenta que, sea como sea, en el mismo comienzo de la experiencia en sí, él siente cuando lo están operando, siente como si estuviera en una especie de ensoñación mental. Él puede recordar pensamientos, siente que es algo extraño porque recuerda escuchar voces lejanas y débiles, pero también no lo entiende porque en teoría él estaba siendo operado. Entonces, ¿qué era lo que estaba escuchando? Él no podía discernir esas voces, no podía entender, interpretar lo que estaban diciendo. Estaban muy lejos, eran voces muy distantes. Él podía oírlas, pero no alcanzaba a descifrar qué es lo que estaban diciendo. A medida que pasaba el tiempo y la experiencia, parecía como que esas voces lejanas se fueran acercando. De alguna manera cada vez eran más claras, eran más entendibles, más comprensibles lo que estaban diciendo, y esto fue lo que hizo que su conciencia se enfoque en eso que estaba percibiendo, escuchando, para tratar de comprender. Puso toda su atención en qué es lo que estaban diciendo. Cuando pudo finalmente comenzar a entender, se dio cuenta de que lo que estaban hablando hacían menciones a signos vitales, algo que no le pareció particularmente interesante, cosas como la presión arterial, la respiración, la frecuencia cardíaca, y él recuerda que en ese momento piensa, bueno, están hablando de alguien a quien están operando, y al instante él se da cuenta de que él era el que estaba siendo operado. Durante todo el tiempo estas voces se iban haciendo más y más claras, y se da cuenta él que sus signos vitales, los signos vitales en realidad que mencionaban estas voces, se iban deteriorando proporcionalmente a la claridad de su audición. Esto es muy importante. Él notaba que cuanto más se agravaba el cuadro médico que esas voces describían, la claridad aumentaba. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando peor estaba su cuerpo, cuando peor estaban los signos vitales que él tenía, él ganaba claridad en su percepción de lo que ocurría. Esto es exactamente lo contrario a lo que cabría esperar, que es una pérdida de la conciencia. De hecho, en el estado en el cual él estaba, ya no debería estar oyendo. Así que en un momento escucha a una de las enfermeras gritar: "Parada, parada, Dios mío, tenemos una parada". La enfermera estaba dando la voz de alarma porque tenían línea plana en la detección del ritmo cardíaco. El corazón había sufrido un paro. Y en ese preciso momento fue cuando ganó total claridad de la situación. En ese momento él supo perfectamente a sus 16 años que estaba siendo operado, pero que su corazón había dejado de latir. Por lo tanto, él había muerto. Esa fue su percepción. A la vez, él sentía que en ese momento, en el momento del paro cardíaco, su conciencia fue, como lo describiría, absorbida por el vacío. Él se sintió en un estado de expulsión de su cuerpo físico. Él dejó de sentir que estaba allí, siendo operado. Y él cuenta que la cuestión era que estaba al tanto de todo. Él tenía pleno conocimiento del hecho de que su cuerpo había dejado de vivir. Podía entonces oír un montón de alboroto alrededor de él en la sala de operaciones, a pesar de que él estaba completamente sedado y sin latidos cardíacos. Las enfermeras que estaban ayudando estaban totalmente nerviosas, en un estado de mucha presión, como se da en esos momentos, en esas situaciones de una emergencia médica.
y en todo momento, durante toda la conmoción, él cuenta que es como si hubiera estado inmerso en una especie de esencia o forma de energía que solo puede describirse como la forma más pura del amor que puede haber. Vuelve a repetirse esto de una energía que contiene, que todo lo invade y que la conciencia se hace partícipe incluso como parte de esa energía que está en el ambiente. Se siente una gran sensación de unidad con esa energía, que es algo así como la base de la vida, el amor, y que incluso muchos identifican con el mismo Dios o el concepto que se tiene de lo superior. Él cuenta que eso fue una sensación increíblemente maravillosa. Era como si su alma se hubiera mezclado con el alma de lo que percibimos como Dios. No había distinción en dónde comenzaba o en dónde terminaba. En otras palabras, él dice, y en sus propias palabras, yo no estaba en un cuerpo, yo estaba en, alrededor y en parte de una sensación inmensa y maravillosamente abrumadora de amor y de comprensión. Y estaba completamente a gusto. Siguiendo con sus palabras, él comenta que a pesar de que me di cuenta de lo que había pasado desde un punto de vista físico, no tenía absolutamente ninguna preocupación acerca de cualquiera de las consecuencias del final de la vida física. Yo estaba en un lugar completamente diferente y era por lejos el más maravilloso lugar para estar. Él solo quería quedarse allí. La sensación era de absoluta paz, tranquilidad, felicidad y amor. Él nos dice que todas esas sensaciones se daban al mismo tiempo. Era la sensación más grande de plenitud que se pueda concebir humanamente. Él dice, las palabras simplemente palidecen en comparación con la sensación y son incapaces de describir lo maravilloso que se sentía estar donde estaba. ¿Por qué iba alguien a querer irse de allí? Se me pone la piel de gallina al hablar de esto, cuenta él mismo en sus palabras. Y sigue, y nos dice, di un vistazo, duró un momento, tal vez 15 a 20 segundos, realmente no lo sé. No tenía percepción del tiempo, aparte del de las personas que estaban alrededor de mi cuerpo en la sala de operaciones. Todo lo que puedo hacer es juzgar la cantidad de tiempo recordando lo que estaba pasando mientras yo estaba en ese estado mental o quizás espiritual. Recuerdo que mientras estaba inmerso en este maravilloso sentimiento, todavía podía detectar el estrés y la confusión de esos desconocidos en esa sala de operaciones que estaban teniendo tal momento difícil con lo que me estaba ocurriendo. Recuerdo la pequeña vocecita que todos tenemos dentro de nosotros mismos diciéndome que debería hacer algo para ayudarlos. Fue sobre todo un sentimiento de querer ayudar a aliviar su ansiedad. No había ninguna razón para llevarlo de esta manera. Yo estaba bien. De hecho, estaba más que bien. Estaba donde se suponía que debía estar. Y todo lo que en el mundo material yo había sido, en realidad no importaba mucho. Todo estaría bien a largo plazo. Él cuenta incluso que su ausencia, él tenía la percepción de que su ausencia misma en el mundo material no era algo tan grave porque todo se iría, digamos, acomodando a su ausencia. Y aquí ocurre algo que difícilmente puede explicarse con palabras, así que vamos a tener que hacer uso de nuestro pensamiento más abstracto, si se quiere. Él comienza a darse cuenta que tiene que ayudar a estas personas porque, a pesar de que él estaba tan bien, comienza a ser consciente de lo mal que lo estaban pasando los médicos allí por la presión terrible de la situación a las que como médicos estaban expuestos en esa situación de emergencia con un joven que básicamente estaba por fallecer.
ya no tenía signos vitales. Entonces, él comenta que lo siguiente que ocurrió es que de alguna forma él reúne una especie de energía espiritual, empieza a captar esta energía y de algún modo la empuja él mismo hacia su pecho. Trata de incorporarse esa energía, que es algo así como una fuerza, que él describe pobremente, porque no tiene forma de explicarlo, pero quizás se pueda entender como algo así cuando una persona tiene un gran sobresalto al momento de que le hacen ¡bum! Y la asustan. Ese impulso, ese choque emocional, energético, es como que él de fuera lo incorpora hacia adentro, hacia su ser espiritual, a lo que él llamaría su propio pecho. Él reúne una energía de impacto, por decirlo de alguna forma, a un nivel espiritual, y en ese impulso por introducirla en él, en esa siguiente fracción de segundo, su conciencia retorna al cuerpo y despierta. Vuelven los signos vitales, vuelve la conciencia. Luego de esto, luego de ese retorno, lo siguiente que él recuerda, que evidentemente pierde la conciencia y estando de nuevo en el reino físico, digámoslo así, así llega a la sala de recuperación. Él comenta que nadie le dijo ni una sola palabra de lo que había ocurrido en la sala de operaciones, aunque él ya lo sabía, y al día siguiente su madre viene a visitarlo por la mañana y él le cuenta todo lo que había vivido. Él dice, claro, que por supuesto su madre ya había sido informada por los médicos de lo que había ocurrido, pero cuando él le dice lo que había pasado desde su punto de vista, ella se sorprende. Inmediatamente preguntó si alguien le había dicho algo acerca de lo que había ocurrido en la sala de operaciones, si ya había sido de alguna forma informado de que había muerto, porque obviamente él sabía lo que había ocurrido, sabía todo el ajetreo, toda la movilización que había habido por la situación del momentáneo fallecimiento de él. Por supuesto, nadie lo había hecho, nadie le había dicho absolutamente nada. Él se estaba recuperando. Aún así, se da esta situación que hemos contado. Él ve todo de afuera, en un estado de parada cardíaca completa, en un estado de imposibilidad para el cerebro de ver todo lo que está ocurriendo, sin ningún tipo de vaivenes, sin ningún tipo de fragmentación, sino que él logra ver todo lo que ocurre de forma lineal, si bien su estado interno, como él mismo dice, no le permite describir exactamente los tiempos tal como los entendemos nosotros. Esto es algo muy común, que en estas experiencias tal vez son de unos segundos, pero hay quienes incluso describen que viven lo que equivaldría a días al otro lado. El tiempo no es correlativo de un lado al otro. Muy bien, hasta aquí entonces la experiencia de hoy, la cual es un excelente ejemplo de una vivencia extracorpórea, de estos sucesos que incluso si bien ocurren cuando hay un colapso en las funciones biológicas del cuerpo, un colapso total, me refiero, también podemos encontrar este tipo de vivencias en situaciones en las que el cuerpo, digámoslo de esta manera, deja de ser un vehículo apto para el buen desarrollo de la conciencia. Se dan en situaciones que no necesariamente implican un fallo orgánico total y un cese de toda función biológica, sino que se dan incluso también en situaciones en las cuales el pensamiento, toda facultad cognitiva y mental están imposibilitadas de realizarse por alguna razón física, y sin embargo, de alguna forma se dan de todas maneras, dejando entrever que la conciencia utiliza al cerebro y no que el cerebro la genera. El cerebro tal vez vía química
puede alterar comportamientos, alterar nuestra percepción de la realidad, etc., pero no necesariamente originar la conciencia. Esto es una cosa muy compleja. Es un tema complejísimo, pero es algo muy importante. Seguramente algún día entremos en esto, en lo que realmente sabemos sobre la conciencia y ella entendida desde diferentes puntos de vista y teniendo en cuenta no solo la parte médica, sino también otras ramas del saber, como puede ser la física cuántica, ¿por qué no?, para poder explicar ciertas cosas que sin una visión multidisciplinar no es posible abarcar de forma correcta. Así que bueno, te invito además a que si lo que has conocido hoy te ha parecido valioso e interesante, te suscribas y le des a la campanita para así recibir el aviso cuando haya un nuevo video. Esto es totalmente gratis y ayudas a difundir el canal, así como tus me gusta, y siempre son bienvenidos los comentarios que permiten sobre todo que nos conozcamos un poco más y compartamos nuestras perspectivas personales con los demás, siempre con respeto obviamente, para que sea algo siempre positivo. Espero que te vayas con algo que te haya servido hoy y me despido hasta muy pronto, esperando que estés muy bien. Gracias por haber estado allí y hasta muy pronto.